Pastores, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, el Señor ha puesto en el corazón del pastor Chuy invitarnos a venir a este lugar que, ¿verdad? No nos imaginábamos venir acá a traer el mensaje, ¿verdad? Veníamos a recibir, pero gracias a Dios estamos aquí, ¿verdad? Yo quiero agregar una oración, quiero orar para que el Espíritu sea en nosotros en este día. ¿Están conmigo? Cierren sus ojos, quiero agregar esta oración. Padre, Señor, sabemos que somos seres falibles, Señor. Nos equivocamos. Nuestra carne, Señor, siempre se inclina a lo terrenal y animal y diabólico, Señor. Pero sabemos que gracias a Jesús tenemos una nueva naturaleza, Señor. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sea en nosotros. Que mis labios sean ungidos, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo. Que cada uno de nosotros abramos el corazón, no poniendo el ojo en el nombre del hombre, sino en tu nombre, Señor. Háblanos, Señor. Yo sé que yo soy el vocero de este día, pero háblanos, Señor. En tu Espíritu Santo te lo pedimos. Amén. Bueno, ciertamente se nos ha dado un gran desafío a los pastores, pero también como cristianos tenemos el desafío de la integridad. ¿Cuántos están de acuerdo? Bueno, en el día de hoy yo quiero enfatizar la enseñanza en la intención del corazón, ¿verdad? El tema de hoy que voy a compartir se llama integridad o reputación. ¿Cuál de las dos estamos practicando? Yo quiero que usted ponga una marca en Filipenses 3, quiero que lean ese texto conmigo. Y vamos a usar un ejemplo en este texto del apóstol Pablo. Y hay algunas cosas que quiero enfatizar en los versos que voy a leer, porque hay palabras allí que nos van a alimentar espiritualmente. Vamos a leer el texto Filipenses 3:12. Filipenses 3, verso 12. Dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo, esa palabra es importante, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero quiero que digan conmigo: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, y esa palabra perfectos allí es diferente a la primera. La primera habla de un estado de perfección, ¿verdad? Ser igual a Cristo. La segunda habla de un estado de madurez, o una madurez creciente o progresiva. Y luego dice el 15, continúo: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Es importante la palabra sentir aquí. Y luego dice: y si otra cosa sentís, ahí está hablando de la intención, esto también os revelará Dios. La pregunta pertinente es: ¿qué es integridad? Y yo sé que en definiciones, en diccionarios, vamos a encontrar la palabra completos, perfectos, y siempre se utiliza el ejemplo de pan integral, ¿verdad? Pero nosotros no somos panes. ¿Cuántos están de acuerdo? Somos cristianos. Y la pregunta sería: ¿qué es integridad en el cristiano? ¿Qué es integridad en nosotros? Ahora, la integridad que hoy vemos, lamentablemente en la iglesia, se ha limitado a un comportamiento social externo, a un comportamiento de simplemente obras externas. Pero la integridad del cristiano, yo creo que usted está de acuerdo, debe ser más allá de un simple comportamiento social. ¿Están de acuerdo? Bueno, el ejemplo aquí es que todo lo que nosotros hacemos inicia en un pensamiento. Todo lo que usted y yo hacemos comienza en un pensamiento, luego consumamos la obra. Es posible que usted y yo como creyentes, así como decía el pastor Joel, ciertamente nos vamos a equivocar, ciertamente vamos a fallar, ciertamente en este camino, ¿verdad? Por eso se habla de perfección no perfección como estado. Y entendiendo eso, ¿cómo diferenciamos entre el que se equivoca y el que se equivoca?
En otras palabras, el que es diligente y se equivoca, o el que es negligente y se equivoca. Podemos equivocarnos camino a la perfección. Podemos equivocarnos en dirección a la perfección. O sea, mi intención es agradar a Dios y en camino a eso me equivoco. Pero hay otros que van en otra dirección y es en busca de su propia reputación, en busca de quedar bien con la gente o ganar gloria de hombres. Por ejemplo, parafraseando el texto de Juan 12:42, dice que muchos de los gobernantes creyeron, pero por temor a ser echado fuera de la sinagoga, dice que no siguieron a Jesús, por temor al hombre, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Cristo. Bueno, es muy importante que como cristianos no se nos olvide que a pesar de pastores somos cristianos. Y a veces al llamarnos cristianos podemos equivocarnos en creernos que estamos por encima de un simple cristiano. Le voy a decir algo, es posible que el que lava el baño tenga una relación más íntima con Dios que el pastor. Eso es posible. Yo recuerdo en la iglesia donde pastoreo, los hermanos que están allí ayudándonos con la limpieza, una hermana que es esposa del varón que la ayuda a ella, se me acercó y temblando me dijo, el Señor me dio una palabra para la iglesia. Y yo sé que hay programas que hoy en día no permiten eso, ¿verdad? Hoy en día hay un programa de hombre que derriba eso, pero bueno, ¿cuántos creen que el Espíritu Santo hace lo que quiere en el orden bíblico? Y se me acercó la hermana y me dice, ay pastor, yo quiero que usted le diga a la iglesia lo que Dios me dijo. Y el orden no es ese, si Dios se lo dijo a ella, ella tiene que decírselo a la iglesia. Si fuera en otra iglesia le dicen, ¿cómo voy a dejar a la que lava el baño que le profetice a la iglesia? Y ese es el problema que tenemos hoy, que estamos más enfocados en la reputación de la iglesia, en lo visible, que en el mover del Espíritu que cambia el corazón. Y yo le dije, hermana, la palabra se lo dio el Señor a usted. Y le dije, no, suba y dé la palabra. Y fue de Dios y nos bendijo a todos. Ahora, yo no estoy diciendo que todo el que se nos acerque le demos parte. Tenemos que tener discernimiento, tenemos que ver cómo vive la persona que se nos acercó a pedirnos el favor o a compartir la palabra. Debemos de mirar con el ojo del Espíritu, pero Dios habló a través de ella. Y si mi corazón estuviera en ese momento pensando en reputación, ¿qué dirá la gente? Yo le digo que no, inmediatamente le digo que no, que ella no es parte del equipo profético, ¿verdad? Bueno, vamos a Santiago 1 para ver unos ejemplos acerca de la intención del corazón. La razón por qué estoy siendo tan específico en esta enseñanza es porque debemos aprender de dónde viene nuestra obediencia a Dios. Y es posible que obedezcamos, pero puede que hagamos las cosas bíblicas con una intención escondida. Y debemos de tener mucho cuidado con eso. Y algo que yo exhorto a la iglesia es que practiquemos el autoexamen. Y esto no nos hace perfecto. Incluso el ser honestos no nos hace buenos. Porque un ladrón se puede robar algo y ser honesto. ¿Están de acuerdo? Decir me lo robé, pero sigue siendo ladrón. Entonces, el ser honesto nos lleva a nosotros a mirar la realidad de lo que hay aquí, para que Dios trate con eso, ¿verdad? Y no justificarlo. Bueno, Santiago 1, verso 13, dice lo siguiente. Voy a utilizar este texto para que veamos cómo se forma nuestra mala intención. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Esto derriba muchas doctrinas, ¿verdad? De que Dios es el que provoca todo. Ni Él tienta a nadie, verso 14, sino que cada uno de manera individual, por el deseo carnal descontrolado, es lo que significa concupiscencia, dice es atraído. Ahora, cuando a usted le venden un producto y usted sabe que no tiene el dinero para comprarlo, o a lo mejor lo tiene, pero no es el dinero para eso, y usted lo compra y luego dice, ay, me dejé engañar del vendedor. ¿De dónde viene la tentación? ¿Del vendedor o del corazón que no tiene dominio propio? Del corazón. Somos nosotros los que pecamos. No podemos culpar a Satanás, ¿verdad? Como una vez un hermano, si se le puede decir, se tiró, bueno, en el Facebook le aparecieron unas cosas pornográficas allí y se tiraba foto casi media desnuda en Facebook. Y yo le dije, hermano, revise su Facebook, ¿verdad? Y tenga cuidado, ¿verdad? Porque eso no es bueno para la gloria de Dios. Lo primero que dijo él, diablo mentiroso. Como si fue el diablo que le hizo hacer eso. Ahora, sí el diablo tienta, sabemos eso, pero es a nuestra debilidad. Si usted, a mi iglesia yo le uso el ejemplo de la tentación del brócoli.
¿Saben lo que es brócolis? Bueno, nadie es tentado con eso. Usted va al buffet y el brócoli está allí, usted no se siente tentado, pero la carne frita sí. ¿Verdad que sí? Con la carne frita usted dice, necesito comer brócoli, pero lo que quiero es carne frita. Entonces, es de nosotros que inicia por la mala intención el pecado. Pero voy a brincar al verso 15 para que vean aquí que el apóstol Santiago aquí utiliza un ejemplo utilizando lo que es el dar a luz, ¿verdad? Cuando una mujer da a luz. Miren lo que dice. Ahora quiero que noten que está hablando de pensamientos, porque la tentación viene por medio de los pensamientos, los sentidos. Dice entonces la concupiscencia, nuestro deseo carnal, después que ha, ¿qué dice? Concebido, ¿verdad? Después que permite el pensamiento en su mente, que lo deja entrar, dice, da a luz el pecado. Ahora, aquí hay una implicación. Ustedes saben que cuando una mujer está embarazada, primero, lo voy a decir figurativamente, da luz dentro de la barriga. El niño se desarrolla aquí dentro, pero luego da luz al mundo. O sea, sale el niño y la mujer da luz y el niño nace. Aquí dice el texto que ese pensamiento, esa tentación da luz dentro de nosotros cuando concebimos el pecado aquí. Y luego dice que el pecado siendo consumado, en otras palabras, cuando cedemos al pecado, nos mata espiritualmente. Ahora, si notan, este texto está hablando de la mala intención y le está hablando a creyentes. La carta de Santiago le habla a creyentes, no a no creyentes. La integridad, mis amados, es algo que es una práctica. Nadie de los que estamos aquí o ningunos podemos decir yo soy íntegro, pero podemos decir yo practico la integridad, yo ando en integridad. Y esa práctica de la integridad es la que nos perfecciona de manera progresiva. A veces olvidamos que no estamos en el tiempo de la justificación, ya fuimos justificados, estamos en el tiempo de la santificación, del proceso de limpieza del corazón. Bueno, la integridad es algo que se inicia en el corazón, es la intención lo que define la integridad. Es posible, hermanos, que podemos cometer un error con la intención bíblica. Nos podemos equivocar. Yo puedo decir aquí predicando Pedro por Pablo, pero no fue esa la intención. Pero puedo torcer el mensaje para sacar dinero, para ganarme el favor de ustedes. Es posible, ¿sí o no? Es posible. Tenemos todavía la voluntad en nuestras manos y hacemos lo que queramos. Pero por nuestra nueva naturaleza y amor a Dios, obedecemos al Señor. Quiero utilizar otro texto, Hebreos 4, verso 12. ¿Me puede dar un poco de agua, por favor? Gracias. Hebreos 4, verso 12. La intención del mensaje que quiero traer hoy tiene que ver mucho con nuestra intención. Ahora le voy a decir algo, aparte del Espíritu Santo, ¿sabe quién más sabe que usted tiene buena o mala intención? Nosotros mismos. Usted y yo sabemos cuando hacemos algo para ganar el favor del hombre o para glorificar a Dios. Usted y yo sabemos, y el Espíritu, si nos hacemos, como dicen en mi país, los locos, el Espíritu te lo dice, te dice, eso no es de Dios, eso que estás sintiendo no viene de la palabra, eso no es del Espíritu, y podemos ignorarlo. Como pasó cuando el Señor le habló a Caín. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo, el pecado está a la puerta, pero tú te puedes enseñorear de él, tú puedes decir que no? Y luego, ¿qué hizo? Hizo lo que quiso y pecó y mató a su hermano. Ahora, ese texto de Génesis, creo que es el 4:7 de Génesis, nos ayuda a entender que nosotros hasta la muerte tendremos la responsabilidad de decidir. Oigan bien, hay por ahí muchas enseñanzas que hablan de la soberanía de Dios, gracias, que Dios decide por nosotros, y eso es mentira bíblica. Dios dice que pone delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y nos da un consejo: escoge tú pues la vida para que vivas. O sea, tenemos nosotros la responsabilidad de responder a todo lo que tenemos delante, no olvidando que tenemos doble naturaleza, la carne y la cristiana. Bueno, este texto me quiero detener también, Hebreos 4:12. Van a notar que el autor de Hebreos, cuando explica este texto que parece muy simple, va a hacer referencia de dos en dos. Lo van a notar. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, viva y eficaz. Y luego hace ejemplo de una espada que traspasa, dice, y es como espada cortante de dos filos. Y luego dice, y penetra, y aquí ven las dos referencias, hasta partir el alma y el espíritu. Alma, sentimiento, intención, y espíritu, pensamiento. Luego dice, las coyunturas y los tuétanos.
Bueno, ¿cuántos saben que si nuestras coyunturas no funcionan, estamos paralizados? Y podemos ver la historia de Jesús cuando sanó al paralítico, pero inicialmente y fundamentalmente no lo sanó físicamente primero, porque todos estábamos paralíticos espirituales. Y nos da Jesús allí un orden de que nunca las bendiciones terrenales y físicas deben estar por encima de las espirituales, sino que Jesús sanó primeramente, le dijo: tus pecados te son perdonados, ya tu parálisis espiritual ya fue sanada. Y luego dijo: y ahora levántate y vete, para que me sirvas, ¿verdad? O sirvas a mi nombre. Entonces aquí vemos que las coyunturas es donde recibimos la fuerza para movernos y servir a Dios. A veces en la mañana por el frío usted no tiene deseo de servir a Dios, ¿están de acuerdo? Pero el Espíritu nos fortalece, la gracia nos da fuerza. Y luego dice los tuétanos. Ahora, si aquí hay un doctor, no me deja mentir de que allí es donde se forma la sangre. ¿Y sabía usted que usted y yo portamos la sangre de Adán? Todavía tenemos deseos carnales, todavía tenemos anhelo de gloria de hombre. Eso está allí, hermanos. Nunca, y estoy de acuerdo con el pastor Joel, no pretendamos no anhelar todavía la carne, porque por eso se llama batalla. Práctica de perfección significa de que no estamos perfectos, estamos practicando para ser perfectos. Y cuando nos paramos aquí a pretender de que ya somos santos y de que sí llegamos, como Pablo dice, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa sí hago. Esa una cosa, la cual yo le hice repetir, es lo que significa integridad. Es una decisión. Lo mismo que dice, por ejemplo, Mateo 5, dice: bienaventurados los de puro corazón, porque verán a Dios. ¿Qué significa pureza de corazón? ¿Que no hay mancha en nosotros? No. Pureza significa una sola decisión a tomar. Que ya dejo el mundo atrás, niego mi voluntad y sigo solamente a Jesús. Aunque Jesús me bendiga con dinero, con fama, con reputación, que venga de Él, no que yo lo busque, sino que ahora yo me dirijo a buscar la presencia de Dios. ¿Cómo es eso? Bueno, amándolo a Él sobre todo, que Cristo sea suficiente. Y por eso hoy los pastores, hermanos en la iglesia, se pelean entre sí, porque celan posiciones en el ministerio, celan tener una iglesia grande y no se conforman con Cristo, no se conforman con que ya Dios nos dio. Y le voy a decir esto, hermanos, como pastor joven, ¿verdad? No quiero estar por encima de lo que debo estar, pero le voy a decir esto. Lo mejor es nosotros tener el concepto de que ya Dios dio y no que nos va a dar, aunque nos va a seguir dando, pero servirle porque ya Él dio. Cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, Abraham dijo: el Señor proveerá. Muchos de ustedes saben que significa Jehová Jireh, la provisión de Dios. Y no está hablando de Jehová Jireh proveerá dinero. Dice que proveyó de un cordero, que por él hoy tenemos acceso a la presencia de Dios. Entonces, si podemos servir a Dios con la mentalidad de que ya Él dio, y que en Romanos 8 dice nos debemos a Él, no a la carne, entonces andaremos en integridad, sin queja, y podemos servir a Dios para su gloria. Pero si miramos de que Dios me tiene que bendecir, nos tornaremos exigentes, quejones, murmuradores, y no se va a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Están de acuerdo? Nuestra conducta no determina nuestra naturaleza, es nuestra naturaleza que determina nuestra conducta. A veces queremos comportarnos delante de la gente conforme a la naturaleza que aparentemente es espiritual. Y voy a explicar por qué estoy diciendo esto, porque a veces podemos ser obedientes a la Biblia no siendo espiritualmente, o sea, no siendo espirituales. Es posible esto, usted puede hacer lo que dice la Biblia y no ser espiritual. ¿Sabe dónde cambia eso? En la intención. Yo puedo no matar, no robar, no mentir y crear una reputación personal, pero no lo hago para glorificar a Dios ni por el amor que Dios produce en mí para el prójimo. Bueno, ¿cuántos conocen la historia del joven rico en Mateo 19? Creo que todos somos pastores aquí, ¿verdad? Y yo quiero utilizar este ejemplo para meditar. Quiero que abran sus corazones y no veamos esto como una clase de teología. ¿Están conmigo? Vamos a ser prácticos, vamos a soltarnos. El joven rico tenía reputación delante de los judíos, buena reputación, retomo, ¿sí o no? Delante de los judíos. Para ellos, para el pueblo, los fariseos, y los judíos, claro, tenían buena reputación. Ellos lo veían como algo que nunca iban a alcanzar, el pueblo me refiero. Pero cuando llegó Jesús, los expuso. Y uno de los discípulos le dijo: Señor, ¿sabes que se ofendió el fariseo cuando hablaste?
Y el Señor dijo: toda planta que mi Padre no sembró será desarraigada. ¿Qué quiso decir el Señor? Que si usted y yo no somos labranza de Dios, semilla de la palabra, nunca llevaremos fruto. Y será una simple obediencia para adquirir reputación como cristianos. Nuestra identificación, hermanos, no se encuentra en lo que la gente dice, aunque no debemos tener mala reputación, sino está en Cristo, está en su Espíritu Santo. El joven rico, mientras corría al Señor, corría de manera contenta, se estaba contento, dice que iba corriendo. Usted no va corriendo a pagar su renta, ¿verdad que no? Usted quisiera que haya tráfico ese día, que no lleguen rápido, o que cierren o que sea día de fiesta, o que no, el gobierno diga que hoy no se paga, ¿verdad?, la luz o la electricidad, no lo sé. Nadie corre a algo que le van a demandar. Esa palabra que dice que él corriendo se postró ante Jesús determina de que él no iba a preguntarle a Jesús o a pedirle que lo ayudara, sino fue con la intención de que Jesús aprobara sus obras. Jesús le dice el joven rico a Jesús: ¿qué debo hacer para ir al cielo? ¿Qué debo hacer para ser perfecto? Jesús le dijo: conoces los mandamientos, ¿verdad? Y comenzó a citar los mandamientos morales, no los espirituales. Y le citó desde el mandamiento 6 en adelante. Los 4 lo dejó a un lado porque Jesús sabía que no los estaba cumpliendo. Pero fíjense la delicadeza de nuestro maestro, que le dice lo siguiente: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Qué iba a marcar ese mandamiento? Que si lo que él hacía de manera moral era para Dios, que si era Dios que lo habilitaba de cumplir los mandamientos y no una simple obra de reputación o comportamiento externo. En Mateo 19:20, fíjense lo que dice aquí el joven rico. El joven le dijo a Jesús: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Parece estilo reclamación esto, ¿verdad? Parece estilo como: yo he estado bien desde pequeño, o sea, no me he equivocado. Pero viene una pregunta que parece ser como que está pidiendo ayuda. Le dice: ¿qué me falta? ¿Qué más me falta? En otras palabras, el corazón de este joven rico lo que quería insinuar era: ya dame el ticket de entrada porque yo sé que cumplí todo. Pero no, cuando Jesús le habla, claramente le dice. Yo quiero utilizar el ejemplo de Mateo 5:20 para utilizar un ejemplo allá. Acompáñame a Mateo 5:20. Jesús siempre expuso a los fariseos, utilizaba el ejemplo de sepulcros blanqueados, hablando de algo que se ve bonito por fuera, pero está lleno de gusanos por dentro. Y siempre Jesús enfatizó la intención del corazón, nunca las apariencias. Siempre Jesús dijo: no juzguéis según las apariencias. En Mateo 5:20, Jesús está predicando en el Sermón del Monte. Y yo quiero que por un momento usted se ponga en los zapatos de los que escuchaban a Jesús allí, con el contexto de que creían que los fariseos eran hombres aquí arriba. Y Jesús dice lo siguiente en Mateo 5:20: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ¿qué dice? No entraremos en el reino de los cielos. ¿Se imagina el pueblo allí? Dice: si yo no soy mejor que Nicodemos, no voy al cielo. Nicodemo, que es casi perfecto en su mente, claro. Y Jesús le habla de una ley mayor, por encima de los comportamientos externos. Le habla del corazón. Cuando Jesús habla aquí, si no fueren mayor, está hablando la obra del Espíritu Santo que solamente Él puede hacer. Usted y yo no podemos vivir la vida cristiana separados del Espíritu. A veces pensamos que sí, y tenemos la rutina de servir a Dios, de ir a la iglesia, leer la Biblia, pero se nos olvida, hermanos, que sin la ayuda del Espíritu no podemos servir a Dios, no podemos obedecer la palabra. ¿Y cómo se evidencia esto? Lógicamente esto produce humildad. No es que estamos aquí privando de humildes, ¿verdad? El yo subir aquí y decir: no, el Señor me llamó a predicar porque yo soy nada y Él es todo y yo nada. O sea, el nosotros decir algo no siempre tiene sentido. Pero lo que se produce en nosotros, usted nunca ve un árbol de manzana voceando o gritándole a usted: yo soy un árbol de manzana, ¿verdad que no? Sino que la evidencia es lo que nos ayuda a saber que es un árbol de manzana. Bueno, imagínese que usted, voy a usar esta ilustración, que usted va a un Starbucks a comprar café y ese Starbucks está al lado de un hospital. Usted está sentado en la fila o está en la cola allí y ve 3 hombres con batas blancas largas,
¿verdad? Inmediatamente usted, en su pensamiento humano, asume de que son 3 doctores, ¿sí o no? Pero no se da cuenta de que uno de ellos es carnicero. Ahora, ¿notaron cómo usted, por la apariencia, usted lo condecoró como doctor? Y ellos pueden aún tener reputación de doctor si lo quieren esconder, pero la realidad interna es que hay un carnicero y 2 doctores. Pero a veces vemos la bata blanca y decimos es un doctor. A veces vemos el traje, el micrófono y la Biblia y decimos es un pastor. Pero la pregunta es esta, hermanos, y no quiero ser duro sino realista: ¿es eso lo que nos hace pastores? Pararnos aquí, salir en YouTube y tener 1000 views o plays, o no sé cómo le dicen aquí, visitas, tener seguidores en el Facebook. ¿Es eso lo que nos hace de verdad cristianos o pastores? Sabemos que no. En el verso 21 de Mateo 19, Jesús le dijo al joven rico: si quieres ser perfecto, y esta palabra perfecto está aludiendo a integridad, si quieres ser perfecto, y ahí le dice: vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Parece ser que a nosotros hacer una obra de caridad somos perfectos, y no está diciendo eso el texto. Jesús le está hablando al corazón del joven rico, que si él puede dar eso, era una demostración de que su corazón no estaba en eso, ni tampoco en la reputación que él adquirió por sus buenas obras, sino que el Dios de la eternidad vino encarnado a exponer a este muchacho, pero lo hizo de manera sabia. Ahora, ¿cómo sabemos de que este muchacho, cómo sabía él que le faltaba algo? Su vacío, su tristeza, su falta de gozo. ¿Sabía usted que la integridad en el paquete trae gozo, paz? ¿Sí sabía eso? A veces pensamos que los frutos del Espíritu son 8 o 9, ¿verdad? Pero no, es una fruta que cuando usted la muerde sabe a amor, a paz, a gozo, a dominio propio. Y no estamos hablando de estado, sino de crecimiento progresivo hacia donde nos dirigimos. Esta palabra perfecto es la que nos ayuda a entender de que algo está operando en su naturaleza, según fue creado. Efesios 2:10 nos dice que fuimos creados para buenas obras en Cristo. Podemos vivir en buenas obras en Él. Y esa palabra en el griego significa en también. O sea, no me estoy burlando, simplemente es la palabra en, se escribe. Y significa estar dentro de algo. Cuando usted ve el ejemplo del arca del pacto, el que mira el pacto con sus ojos físicos, lo que ve, ¿cuál elemento vemos? ¿Quién me ayuda? El arca del pacto del tabernáculo. ¿De qué fue hecho? No los oigo. De oro. Pero solamente el fabricante sabe que adentro tenía ¿qué? Madera. Y allí vemos que el mundo nos puede ver como oro. ¿Sí me entienden? Pero ese es Cristo, no somos nosotros. Nosotros estamos escondidos, que si Cristo se quita, la gente no nos mira. Cuando Moisés vio la zarza ardiente, se quedó mirándola porque había muchas, pero una le llamó la atención, la que tenía el fuego. Y el fuego es lo que nos hace a nosotros ser algo, tener valor, tener integridad. Es Cristo que nos completa. Por eso la palabra dice que estamos escondidos en Él. Y en el momento que usted y yo, en esta mente y en este corazón, nos separamos de Cristo, aunque hagamos iglesia, aunque prediquemos, lamentablemente nos quedamos desnudos como estaban Adán y Eva en el huerto de Edén. En Juan 17:22 dice el Señor: la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Esta palabra uno está hablando de nuestra conexión al Espíritu. Tenemos la mente de Cristo. Y si de verdad usted y yo operamos en la mente de Cristo, cuando hacemos reuniones de líderes no debe haber discusión. Amén. No debe haber argumento. No debe, dije. No es que no la haya. Porque si estamos conectados a la voluntad de Dios y usted oró, buscó el rostro del Señor y el Señor le habló, cuando venimos a la mesa nadie está exponiendo sus opiniones sino las de Dios. Pero lamentablemente, como no todos los que estamos aquí estamos conectados en unidad, hay argumentos, hay competencia, hay carrera por ser más, y es lamentable eso. Dice: para que sean uno, así como nosotros, el Padre y el Hijo, son uno. Y esa palabra unidad está hablando del Espíritu en nosotros. El verso 23 dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos, perfectos, perfectos en unidad.
Bueno, esta palabra perfectos en unidad nos deja entender de que una de las evidencias más grandes de la integridad no es el no robar, el no matar, el no tomar dinero de la ofrenda, el llegar temprano a la iglesia. No es eso. O sea, la mayor es el amor al prójimo. ¿Sí sabían? Y el prójimo no es el cristiano, es el que fue creado a la imagen de Dios. ¿Sí se acuerdan del samaritano o del buen samaritano? Esa es la evidencia de integridad. Y no lo hizo por reputación, lo hizo porque era un hombre que amaba a Dios. Nuestro amor a Dios nos devuelve su amor y es lo que nos capacita para andar en integridad. Yo quiero utilizar este ejemplo para que pensemos por qué, porque a veces podemos traer la enseñanza y nada práctico para corregir. ¿Por qué no andamos siempre en integridad? Y siempre tiene que ver porque amamos algo más que a Dios. Hay algo en nuestro corazón que tiene el lugar de Dios. Porque cuando usted mira el ministerio como bendición de que hay mucha gente, de que está entrando mucha finanza, de que la gente te está aplaudiendo tu predicación, lamentablemente estamos en la carne. Se lo digo con respeto. Acuérdense que quien nos aprueba es Dios. Y sí, no es malo que alguien te diga buena predicación, nos ayuda a saber que vamos bien, pero no depende de eso nuestra integridad, depende de la palabra, depende del Espíritu Santo y depende de nuestro autoexamen. Miren, algo que hago, y es un ejemplo que voy a usar muy simple, es que yo soy más exigente conmigo que con los demás. O sea, soy más exigente. Esto no me hace bueno, no lo tomen como que esto me hace más santo, al contrario, me expone más, expone mi corazón. Y el Señor me dice, hiciste eso con egoísmo. Y yo le digo, sí, Señor, usé egoísmo allí. No le hablaste a tu esposa, aunque no le hablaste duro y mal, pero la intención no fue correcta. Y le digo, sí, Señor, tienes razón. Ahora, ¿sí saben que eso es lo que mantiene el espíritu encendido? Porque apagamos el espíritu cuando el espíritu te dice, por ahí no, y tú sigues. No hagas eso, y tú sigues. Eso apaga el espíritu. Y sin él, hermanos, andamos en corrupción, que es lo contrario a integridad. En este texto de Juan 17 notamos que Jesús dice para que sean uno. Evidencia de la integridad en nosotros tiene que ver con el amor al prójimo. ¿Saben por qué digo esto? Porque si usted ama a su prójimo, si usted ama al hermano, si usted ama a aquel que fue creado a la imagen de Dios, usted no le va a robar su dinero. Y ahora sí que vamos a ver que los mandamientos son cumplidos por amor, no porque lo dice la Biblia nada más, sino porque el amor de Dios está en mí. Es que el mandamiento dice, sí, pero Dios me ha capacitado con su fruto para yo amar al prójimo y no tengo deseo de hacerle daño a nadie. Es que no puedo porque el fruto que hay en mí no me permite. Estoy ejemplificando, claro. Y aquí vemos que a veces queremos más reputación o buscamos más reputación que integridad. Bueno, integridad, ya conocemos la definición, es la actitud de honradez, calidad moral. Es una persona, en inglés se dice whole. Significa también completo. Y completo está hablando de algo que no le falta nada. Ahora, ¿dónde se efectuó la primera desintegración en la Biblia? Y sabemos que en Edén. Ahora, notan que esa desintegración fue por la separación de Dios. Al separarse de Dios, ellos comenzaron a hacer ellos sus obras. Se vistieron de hojas de higuera para cubrir su propia desnudez. Como decía Joel, a veces nosotros no queremos ser más que transparentes porque ni aún las hojas de higuera puede cubrir nuestra vergüenza. Solamente Cristo, hermanos. El arca del pacto tenía una madera dentro de acacia que si usted la conoce es bien fea. No es un árbol muy llamativo. Si usted ve la zarza ardiente, yo tengo una foto en mi casa, la tengo en mi oficinita que tengo allí de estudio y yo la miro de vez en cuando y digo, ese soy yo, pero la gente me mira por el fuego. Ahora, si apagamos el fuego, hermanos, no somos nada. No hay testimonio visible en nosotros, el cual no tenemos que hablarlo, sino la gente se da cuenta. Aún los del mundo saben cuando usted y yo somos cristianos. No tenemos que decir lo que hacemos. Por otra parte, la palabra reputación es la opinión o juicio de la gente o de las otras personas hacia nosotros. Ahora, es posible que tengamos o mala reputación o buena reputación. No debemos vivir para mala reputación, pero tampoco servimos a Dios para adquirir buena reputación, sino que cuando yo agrado a Dios, diga lo que diga el mundo, yo lo estoy agradando a Él. ¿Sí me entendieron? A veces
hay mala reputación al agradar a Dios. Le voy a hacer esta pregunta. ¿Jesucristo tenía buena o mala reputación? Piensen bien. Bueno, en su gran mayoría tenía mala reputación porque lo crucificaron, pero agradó al Padre al 100%, ¿sí o no? Entonces, podemos equivocarnos al utilizar los medios horizontales para confirmar si estamos bien y no los verticales. Podemos a veces examinarnos a la luz de lo que la gente dice y no lo que dice la palabra o el Espíritu Santo. Si esto no es una práctica en nosotros, no vamos a ver la iglesia desarrollarse espiritualmente, no en cantidad, sino en calidad. Porque dice, en inglés hay un dicho, creo que en español también, que es un dicho de esta forma, dice: tus hechos suenan más altos en voz que tus palabras. Lo que tú haces está por encima de lo que dices. La gente es más visible que audible. La gente le gusta primero ver. Usted nunca compra algo, ¿verdad?, porque le dijeron por el teléfono de qué color es, etcétera. La gente le dice: no, pero enséñamelo, quiero ver, a ver si puedo comprarlo o no, a ver el material. Y una vez miramos la calidad y la veracidad del producto, la genuinidad, decimos: sí, lo quiero. Por eso es que cuando predicamos el evangelio, cuando evangelizamos, la gente oye el mensaje, pero en comparación a lo que tienen delante, que somos nosotros. Bueno, quiero que me acompañen a Samuel, al libro, a la primera carta de Samuel, y vamos a leer aquí acerca de Saúl. Saúl, lamentablemente, es nuestro ejemplo para la falta de integridad. Ahora, usted y yo no queremos ser el ejemplo, ¿verdad? Cuando alguien va a usar una ilustración, decir así como el pastor fulano de tal, ¿verdad? Nadie quiere tener eso de nosotros. Aunque las personas tienen diferentes conceptos de nosotros, es lamentable que muchos tienen mala reputación. Y lógicamente, al equivocarnos, si una persona que anda en integridad y se equivoca, cuando alguien lo exhorta, lo va a recibir fácil porque su intención es agradar a Dios. Pero el que anda buscando reputación, cuando se equivoca, se enoja porque le mancharon su altar de oro. Entonces, cuando queremos agradar a Dios es más fácil, hermanos, créanme, es más práctico. No hay que estar vistiéndonos de diferentes colores porque vamos a un lugar, sentarnos así, cuando vamos allí, sentarnos así. O sea, es más fácil servir a Dios así, en integridad, en pureza. ¿Están conmigo? Bueno, algunos. Primera de Samuel 15, verso 28. Miren lo que dice. Todos conocen la historia de la orden del Señor a Saúl. Le dijeron que acabara con los amalecitas, y los amalecitas es un símbolo de pecado y de corrupción. Y la razón por qué Dios dijo que los borrara del mapa era porque ellos representaban, y siempre que vemos algunos guerreros como los filisteos, amalecitas en el Antiguo Testamento, todo eso alude a lo que son los demonios hoy. Porque hoy usted no ve ese tipo de literatura en la Biblia, o sea, ese tipo de lenguaje. Sino que en ese tiempo todo era más terrenal, la bendición era terrenal, no espiritual. Todo era visible, Dios se manifestaba de manera visible. Pero tenemos nosotros ahora la palabra profética más segura. Tenemos a Cristo revelado, tenemos el Espíritu que es su presencia dentro de nosotros ahora. Y Saúl se le dio una orden, pero el texto nos ayuda a ver que la intención de Saúl era incorrecta. La intención de Saúl era que su nombre brille como rey. Debajo del cielo cada rey sigue siendo siervo delante de Dios. Debajo del cielo cada pastor, cuando va de rodillas delante de Dios, no es pastor, es siervo. ¿Están conmigo? En el ministerio somos pastores, pero delante de Dios seguiremos siendo siervos por toda la eternidad. Bueno, sabemos la historia de que Saúl no correspondió a la orden de Dios. Y en el verso 28, voy a retomar porque el texto es muy largo, dice aquí: entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel. Usted puede marcar eso como cuando el Señor quita el ministerio de alguien por no ser íntegro y utilizar ese ejemplo espiritual. Dios nos puede quitar el ministerio porque no es de nosotros, es de Dios. Y cuando creemos que este púlpito es mi trono, lamentablemente vamos camino a esto que le pasó a Saúl. Dice más adelante: y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Ahora, todos conocemos el pecado de David, que fue catastrófico. Podemos incluso en balance decir que el de David fue peor.
Yo puedo decir que un rey mandar a matar a un hombre y quedarse con su mujer fue peor que no matar al rey de Amalek. O sea, en balanza humana, pensando, ¿verdad?, como seres humanos. Pero ¿por qué Dios llama a David un hombre con el corazón conforme al mío? ¿Por qué aquí dice, he elegido a uno mejor que tú? Porque Dios mira el corazón. Dios mira tu intención. Quizás yo o usted no ha llegado donde Dios lo quiere llevar, pero Dios sabe su intención. Quizás no todos le aplauden al servicio fiel que ustedes hacen en secreto, pero Dios conoce su corazón. Quizás no todos están parados aquí o llegarán a ser famosos, pero eso va a ser una batalla si usted busca reputación y no agradar a Dios. Si Dios le dio una congregación de 25 personas, vamos a serle fiel a Dios en 25. Si nos dio 1500, gloria a Dios, es más trabajo, yo prefiero 25. Porque de verdad, cuando usted entiende lo que es la responsabilidad, usted no pide más gente. Lo que pasa es que muchos ven la cabeza como diezmo. Muchos ven que si más gente, más dinero. Ese es el problema que hay, y Dios conoce el corazón. El 29 dice, además, dice, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y aquí Saúl, fíjense cómo responde. Quiero que lo vean con el lente, ¿verdad?, de si Saúl fue íntegro o no. Dice, y él dijo, aquí Saúl, yo he pecado, primer paso. Luego dice, pero te ruego que me honres delante de los hombres o de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. La pregunta es, ¿actuó Saúl aquí con integridad? Porque dice el texto que reconoció que pecó y luego habla de adoración aquí. Increíblemente no, hermanos. Aquí vemos características de un arrepentimiento falso. Saúl dijo, yo he pecado, pero eso tenía una mala intención detrás, como lo pueden ver. Aquí vemos que cuando usted y yo pecamos, ¿cuántos saben que el primero que se ofende cuando pecamos es Dios? Al que más ofendemos es a Dios, y a quien nos debemos es a Dios. A veces usted puede decir, ay, no quiero tomar dinero de la ofrenda, ¿verdad? O robar, que es como se le llama, porque si me descubren voy a quedar en vergüenza. Eso se llama reputación. Pero si usted dice, Dios ha sido bueno conmigo, envió a su hijo, me transformó, yo no sabía ni hablar y aquí estoy con un micrófono, hizo gente de mí, así es que hay que verlo, hizo algo de mí, ¿cómo pecaría yo contra mi Dios? Génesis 39:9, José, cuando la mujer de Potifar, es como que la mujer del presidente se le insinúe a usted y usted se lo diga a un hermano pastor, ay, no sabes qué pasó, creo que voy a cambiar de matrimonio, la esposa del presidente está enamorada de mí. Qué buena reputación, pero es un pecado gigantesco ante Dios. ¿Están de acuerdo? José dijo, ¿cómo haría yo este grande mal contra Potifar? ¿Dijo eso? No, mis hermanos, dijo contra Dios. Contra Dios. Increíblemente, notamos aquí que la integridad es la intención la que produce la realidad de nuestras obras. Quiero que noten en el texto, Saúl dice, yo he pecado, pero hay una palabra que sigue, 4 letras. ¿Cómo dice? Léalo, por favor. Después que Saúl dice, yo he pecado, dice, pero. La palabra pero tiene el sentido gramatical de darle más importancia a lo que sigue que a lo que acaba de decir anteriormente. Por ejemplo, si tu esposa te dice, ¿cómo me veo, verdad? Y tú le dices, mi amor, ¿dónde pusiste? Sí, te ves bien, pero ¿dónde me dejaste el reloj? Créanme que va a durar el día entero en guerra, porque ella sabe que ese pero quiso decir que no le interesó nada de lo que ella te preguntó. Cuando Saúl dijo, yo he pecado, pero significa, no tiene tanto sentido esto del pecado. Pero, ¿qué dice? Te ruego que me honres delante de los ancianos y del pueblo de Israel. Una evidencia en nuestro corazón, amados, de que si andamos en integridad, quiero poner el dedo en andar, no en que somos, es cuando buscamos más el nombre, la fama, o el aplauso o la aprobación de hombres. Lamentablemente muchos de nosotros, me voy a incluir para ayudarlos, buscamos esto. Bajamos de la plataforma y esperamos ese aplauso. Y si no nos dicen que la predicación estuvo buena, nos acercamos a la esposa, ¿verdad? ¿Cómo prediqué?
porque andamos buscando esa aprobación y no es malo, créanme, no lo es. De vez en cuando hay que decirle a los pastores, ¿verdad? Mira, bien hecho, porque nos estimula, somos sentimentales, tenemos emoción, pero no es nuestra marca para saber que estamos bien. En Gálatas 1:10 dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Fíjense cómo nos descalifica el buscar el favor del hombre de Cristo. Nos descalifica, dice, no sería siervo de Cristo porque busco la gloria del hombre, no la de Dios. El verso 11 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que anunciamos no es según hombres, no es según la aprobación de hombres, es según la aprobación de Dios. Y nosotros servimos entendiendo de que Dios es el que dice bien hecho o no estuvo bien hecho. Saúl termina diciendo en el texto: para que vuelvas conmigo, le dijo al profeta, y adore. Ahora, sabemos, ¿verdad?, que en el contexto adorar aquí simplemente significa postrarse en su cara, pero su corazón estaba lejos. Es lo que podemos hacer en el servicio, levantar las manos y el corazón lejos. Este pueblo de labios me honra, ¿verdad?, pero su corazón está lejos. Lo que completa nuestra obra para Dios, para que le agrademos, es el corazón correcto conforme a la palabra. Quiero que me acompañen a Mateo 7:15. Mateo 7:15. Aquí en este texto Jesús también en el Sermón del Monte utiliza un ejemplo, una analogía metafórica para compararnos con árboles. En el mundo físico hasta nos reímos cuando ustedes dicen, por ejemplo, voy al árbol de manzana a tomar uvas. Alguien se reiría de eso, ¿verdad? Pero en lo espiritual lo hacemos y nadie se ríe. En lo espiritual a veces queremos operar en la naturaleza que no somos. Jesús dice aquí: guardaos de los falsos profetas. Y aquí hace un ejemplo externo: que vienen a vosotros con apariencia, ¿verdad?, con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Aquí está la intención. Por sus frutos, que es la evidencia, los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? La respuesta es no. ¿O higos de los abrojos? La respuesta es no. Así todo buen árbol da buen fruto. Y aquí Jesús, aunque parece muy simple esto, nos está diciendo que la evidencia de que estamos bien ante Dios es lo que producimos como seres humanos. Y le voy a decir algo, hermanos: yo vivía sufriendo porque quería vivir al nivel de la Biblia, vamos a decir. Quería cumplir cosas que en mi fuerza yo no podía. Quería santidad, yo quería santidad, pero me daba cuenta que la quería era para tener buen nombre y que nadie me apunte. Y eso es mala intención. A veces hay pecados en nosotros que Dios no lo quita, no es porque Él no puede, es porque nosotros no queremos dejarlo. Y sí batallamos, yo batallo también con miles de cosas. Nuestra lista de cambiar es de aquí a la luna, si la que hemos cambiado es de aquí a ahí. Es así, hermanos, es lo que nos cubre, que nos hace ver íntegros ante Dios. Pero la práctica es lo que activa al Espíritu a andar con nosotros. Si no practicamos, dice Primera de Juan, somos del diablo. Si practicamos, la evidencia es que somos de Dios. El verso 18 de Mateo 7 dice: no puede el árbol bueno dar malos frutos, es imposible, ni el árbol malo dar frutos buenos. Miren, aquí no hay una batalla en creer que si usted es nacido de nuevo o no. Yo lo creo, pero no un nacimiento. Simplemente lo que el Señor hizo en esa parte, oigan bien, es cambiar la vasija. No sé si me entendieron. Somos todos nacidos de nuevo si creímos en Jesús. A diferencia que lo que produce la vasija o lo que sale de la vasija, que es el corazón, es la evidencia de nuestra práctica cristiana, que es la llenura de Dios, para que lo que salga por la boquita, no de nosotros sino de la vasija, sea el fruto de Dios. Ahora, ¿no es cierto que debemos en cada obra examinarnos? En cada mala actitud decir: eso no vino de Dios, ¿qué me pasa? No estoy amando a Dios sobre todo, no estoy buscando su rostro, no estoy obedeciendo lo que dice la palabra. Y a veces podemos pecar y seguir porque tenemos ya el título de pastor y no importa lo que la gente diga, ¿verdad? Porque ya somos pastores. Pero no, mis hermanos, si la oveja no ve que tú te remangas, no sé si se dice remangar la camisa, y ves que tú también levantas la silla, limpias, no te van a imitar. Aunque prediques bien, incluso si no ven el ejemplo en nosotros, podemos
discipular y procrear, si puedo decir, o reproducir gente vana y gente orgullosa. Porque mucho conocimiento sin integridad sabemos que es vanidad, es orgullo. Y cuando un pastor no muestra lo que habla con lo que hace, con su práctica diaria, sí se va a equivocar, como decía el hermano Joel, nos vamos a equivocar, pero en esa equivocación es la práctica, porque es perfección. Un arquero no la tira en el centro de primera, sino que practica, se me fue por allá, bueno, aquí voy, y la tira por acá, y la tira por allá, pero va a llegar el momento que vamos a llegar al medio, y es lo que yo creo en mí como pastor joven. Voy a llegar un día que por medio del Espíritu y la gracia de Dios le voy a dar en el centro, pero mientras tanto el mundo nos ve practicando, ¿sí me entienden? Nos ve en esa ocupación, no haciendo las cosas que el mundo ofrece o ese sistema mundial, o buscando fama, buscando dinero, buscando aplausos, sino buscando a Cristo cada día. El verso 19, para terminar esa parte, esa porción, dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Bueno, voy a avanzar porque sé que el tiempo no me va a alcanzar. La pregunta es práctica. ¿Cómo podemos definir integridad? Y quiero agregar cristiana, porque el mundo conoce un tipo de integridad. Usted puede trabajar en un lugar y usted puede llevarse la buena reputación de que usted es íntegro en su trabajo, pero a lo mejor golpea a su esposa. ¿Sí me entienden? O sea, usted puede ser íntegro en una parte de su vida, y esto es otra parte que quiero enfatizar, donde los pastores no debemos solamente predicar en las áreas que no fallamos, sino también en aquellas que somos débiles. Eso es lo que nos hace humildes. Porque es muy fácil yo traer un mensaje que ya yo llegué. Yo me paro aquí con el pecho en alto como el gavilán y decir: no, hermanos, tenemos, ¿verdad? Y darle al púlpito, porque en esa área yo crecí. Pero cuando hablo de moralidad sexual, cuando hablo de las finanzas, del trato de mi esposa, como que digo: hermanos, Dios, ¿verdad? Es bueno, todos batallamos y bajamos la voz. ¿Saben por qué? Porque confiamos en lo bueno que somos y no entendemos que debemos de caminar en esa pobreza espiritual. Es en la pobreza espiritual que Dios se manifiesta. Yo no estoy parado aquí hablando porque Dios vio que yo soy sabio. Al contrario, porque vio lo débil que soy. Dios no se puede manifestar por medio de sabios, porque la sabiduría de este mundo es vana para Dios. Lo más fuerte del hombre es lo más débil de Dios. Y si usted quiere que Dios le bendiga, nuestra práctica es cada día menguar como Juan el Bautista. Cada día menos de mí. Si es posible, póngame una careta negra aquí para que no me vean, espiritualmente hablando. Y cada día menos y menos y menos. Bueno, para ir concluyendo, acompáñenme a Mateo 22 para entender qué significa integridad intencional. La integridad, vuelvo y repito, inicia en el corazón, en la intención de lo que hacemos. ¿Se imagina si alguien le hace un regalo, ¿verdad? De una caja muy grande, una caja así como de lavadora, y le trae ese regalo y le da un abrazo, y mientras la persona que le hace el regalo se va, usted escucha que dice: me lo quité de encima, ya salí de eso. ¿Usted no le devolvería el regalo, sí o no? ¿Sí o no? No sé si me entendieron, lo voy a repetir. Si alguien le hace un regalo, ¿verdad? Bien grande, y luego el que le hizo el regalo se va, y usted de una forma u otra escucha que dice: ya cumplí. Usted no le devuelve el regalo, usted dice: no lo quiero porque tuvo mala intención. Entonces el problema no es el regalo, el problema es la intención del regalo. A veces un regalito puede ser muy pequeño para la esposa, pero la esposa sabe el corazón que tienes y sabe que lo hiciste con todo tu esfuerzo. A veces puede ser algo para taparle la boca, y no, Dios no opera así. Dios es un Dios de amor. No estamos sirviendo para cumplir con la iglesia, estamos sirviendo porque Dios nos ama y le amamos a Él. Y por eso yo puedo decir, y digo esto con cuidado, hasta ahora puedo decir que sirvo en el ministerio con mucho gozo y alegría. O sea, claro, pasan problemas y uno trabaja mucho, pero de verdad que estoy bien contento con Dios. Me siento gozoso, o sea, siento que no me falta nada, aunque batallo. No sé si me estoy dando a explicar. Mateo 22:36. Es aquí donde encontramos cómo podemos andar en integridad. Dice: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios, no como dijo Saúl. Saúl le dijo al profeta: para que me lleves a tu Dios y le adoremos. No, nuestro Dios. Dice: a tu Dios con todo tu corazón. Con todo tu corazón. ¿Qué es todo tu corazón? Que nuestra voluntad
tenemos ya el concepto o consideramos nuestra voluntad como que no existe. Y ahora hacemos la voluntad de Dios. Todo lo que yo quiero ya se echa a un lado. Señor, Jesús en Getsemaní oraba: Señor, si es tu voluntad, por favor, pero hágase como tú. ¿Cuántos quieren una casa grande? Todos, yo también. Viaje de vacaciones, mucho dinero, casa, carro, etcétera. Pero cuando conocemos al Señor de manera personal, eso es secundario o secundario. Eso es algo que no es necesario. Y Dios añade si es necesario para cumplir la obra de Él en el ministerio. Si Dios te llama al ministerio y para lo que Él quiere hacer se necesita mucho dinero, te va a bendecir con dinero, si le quieren llamar bendición. ¿Sí lo entienden? Pero si Dios te llama a un propósito específico que no se gasta tanto, te va a dar lo necesario. Y debemos estar contentos con eso. Debemos estar en paz con eso. Y no poner los ojos en los ministerios de YouTube. Porque es muy fácil oír a alguien predicando 1 hora y que pasen la cámara y vean: wow, cuánta gente. Yo quiero una iglesia así. Y créanme, yo lo he aprendido personalmente. El que entiende el compromiso del ministerio no pide que venga más gente. Es mucho trabajo y es un compromiso muy grande. Los pastores daremos cuenta por cada oveja, no por la iglesia en paquete. Por cada ovejita daremos cuenta. Y a veces se nos olvida porque nos enredamos tanto en el ministerio, pero hermanos, de verdad es bien delicado. Yo lo entiendo y tengo mucho miedo, igual que usted. Luego dice el texto: con todo tu corazón y con toda tu alma. Aquí alma es sentimiento. Ay, es que yo no siento hacer esto para Dios. Sí, pero tus sentimientos no es que no existen. Oigan bien, porque a veces hay una predicación que es muy dura y dice: no, tus sentimientos no son nada. No, sí significan algo. Pero lo que Dios quiere es que cuando nos acerquemos a Él, esos sentimientos sean puros. Ese gozo que es diferente al mundo, porque el gozo del mundo nos hace egoístas. Cuando usted y yo encontramos algo en el mundo que nos llena, lo abrazamos y no queremos compartirlo. Pero el gozo que da Dios es al contrario, es tanto y tan bueno que queremos darlo a otro. Y esto produce el amor al prójimo. Y por eso es que la integridad inicia en Dios. Luego esto produce amor al prójimo. Y el amor al prójimo es lo que nos ayuda a vivir una vida moralmente correcta ante Dios. Luego vemos el verso más adelante, dice: y con toda tu mente. Nuestros pensamientos deben estar en la palabra a diario. El Señor le dijo a Josué: si meditas día y noche en mi palabra, todo te saldrá bien. Porque lo que pensamos, decía al inicio de la enseñanza, eso hacemos. No podemos hacer lo que no pensamos, sino lo que está aquí, lo dejamos bajar aquí bíblicamente y Dios es glorificado. Verso 38 dice: este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo. Y ahí vemos la evidencia de mi amor a Dios. La evidencia de que servimos a Dios es mi vida dada al prójimo. ¿Cuándo se entiende que Dios no nos pidió tiempo? Nos pidió nuestra vida. Dios no nos llamó, ¿verdad? Dame un poco de tu tiempo. No, nos llamó, o sea, nos pidió la vida. Muchos piensan, dice: bueno, Dios me llamó al pastorado, le doy 3 horas el domingo y luego hago mis planes. Cuando Dios nos llama, ¿se acuerdan cuando dijo sígueme? Dice: no, permíteme decirle adiós a mi papá. Y le dice: todo aquel que mete la mano en el arado y vuelve atrás, se puede quedar. Ni decirle adiós, y eso tiene un contexto espiritual, lógicamente. No es que no podemos despedirnos, sino que el Señor miró el corazón de que Él estaba más preocupado por el papá que por el llamado de Dios. Y por eso dice que el que no se niega, toma su cruz y le sigue, no puede. De la palabra poder, no tenemos el poder de servirle. Eso es lo que quiere decir. Ya para terminar, no sé qué tiempo me queda. Romanos 12:1, si me pueden acompañar. Romanos 12:1. Ayer hablaba con el pastor Tony porque le hacía una pregunta yo acerca de unos textos, porque hay veces que leemos la Biblia y notamos de que hay textos que dicen, por ejemplo, dicen en cuerpo, mente y alma, algunos. Otros dicen en espíritu, en alma y cuerpo. Y aquí lo que estos textos significan es que uno tiene que ver con la voz activa y la voz pasiva. Me explico. Unos tienen que ver con la responsabilidad del creyente y otros con la transformación del espíritu. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5:23 dice: para que nuestro Dios nos santifique en espíritu, alma y cuerpo. Por ese texto entendemos que la santificación no comienza por las obras, sino por el espíritu.
El Espíritu santifica nuestros sentimientos y pensamientos, por lo tal nuestro cuerpo es neutral, va a ser lo que el corazón le dictamine. No sé si me entendieron. Lo que tenemos aquí, si le permitimos bajar acá, nuestras obras van a ser puras. Pero si comenzamos a analizar o a racionalizar nuestras obras externas, vamos a ofender a Dios. En el Antiguo Testamento, el tabernáculo, veíamos el sacrificio entrar al tabernáculo. Desde afuera entraba la ovejita, pasaba por el atrio, representa nuestros cuerpos. El lugar santo representa nuestra alma y el lugar santísimo, el lugar espiritual, es nuestra mente. Antes había que entrar para que la presencia de Dios bajara. Ahora nosotros tenemos la presencia, por ende, el tabernáculo de Dios ahora es movible. Cuando predicamos el evangelio, desde el centro del lugar santísimo sale el poder de Dios. Ahora notan que nuestra práctica es hacia Dios, espiritual, no horizontal. Mi búsqueda produce mi práctica. Esa es la idea práctica que quiero transmitir. Romanos 12:1 nos da un ejemplo de cómo podemos hacer esto de manera práctica. Dice el verso 1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias. Esa palabra significa de que Pablo no está demandando, sino por las misericordias de Dios. Yo también estoy en esta batalla. Yo también estoy practicando. Yo también necesito. Por eso no dice allí yo les mando, sino dice por las misericordias. Que presentéis. La palabra aquí presentar es como cuando un soldado va donde su jefe, y todos sabemos que cuando un soldado se aparta para la milicia, no se gobierna, no hace lo que quiere, ¿verdad? Como Cantinflas, a sus órdenes, jefe, y hace lo que diga el jefe. Su familia la dejó atrás, y es lo que diga el jefe, y va con la actitud de hacer exactamente lo que su general le diga. Esa es la actitud de la palabra aquí, presentarse. Y luego dice: presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, ¿qué es sacrificio vivo? Es un sacrificio decirle que no a la carne, ¿sí o no? Cada día. Es separar nuestros cuerpos, negarnos para el ministerio, decirle que no al mundo, para Dios. Luego dice santo, y santo se refiere aquí a la mente. Santo es que estamos en el mundo, pero nuestra mente está en el cielo. No andamos por vista, andamos por fe. Y luego dice agradable a Dios. Hebreos 11:6 dice: no podemos agradar a Dios sin fe. Y aquí fe está hablando del corazón, la confianza, la búsqueda, la adoración, la inclinación, la intención. Inicia aquí hacia Dios. Y luego, si notan el texto, parece invertido porque comenzó con la carne. Pero para poder presentarnos ante Dios y Él nos use, debemos separarnos del mundo, del pecado, en santidad, agradándolo a Él y confiando en Él. Esa es la integridad que hoy yo quería compartirles. La intención de lo que se produce en nuestros corazones. Los 10 mandamientos todos conocen que eran 4 y 6. El hombre puede cumplir los 6. Usted puede, sin Cristo, hermanos, no robar, no matar, no adulterar a lo mejor, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hace los mandamientos espirituales? Que no solamente nos ayudan a no mentir, sino que nos activan a así hablar palabras de gracia. El Antiguo Testamento era todo no, 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 no. Pero la gracia ahora todo es no y sí. Yo no hablo mentira para hablar verdad. Yo no robo para ser generoso. Hay una parte que es la parte omitiva, o sea, la que ahora operamos en el Espíritu. Entonces a veces nos medimos, es por lo que no hago. No, pastor, yo no bebo, no fumo, no mato, no robo. Y la pregunta es: ¿y qué haces? Entonces la integridad tiene que ver con nuestra naturaleza en obras buenas. No es quedarnos diciendo yo no hago nada, no, yo no soy de esos. Sí, pero ¿de cuáles eres? De los que hacen buenas obras, de los que llevan fruto. Y es ahí donde el Señor nos habla. Para terminar, Mateo 5:16, y ahí concluyo. Mateo 5:16. Quiero hacer una pregunta antes de leer este texto, y es como tipo tarea. Aquí estoy ya como un maestro. Es un tipo tarea. Yo quiero que usted se pregunte: ¿cómo es que usted enciende la luz de Cristo? Es una pregunta más práctica, no lo vea como tan teológico, sino más práctico, porque la luz es lo que nos identifica que andamos en buenas obras. La pregunta es, como cristianos, ¿cómo se enciende la luz cada día de Cristo? 5:16 de Mateo dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Parece ser que estamos aquí buscando reputación, pero van a ver que no. Dice: para que vean vuestras buenas obras y nos aplaudan, no dice el texto, sino para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, lo que yo hago a mi prójimo
es capacitado por Dios en el poder del Espíritu y con la intención de que mi Padre brille en gloria. Quiero que se pongan de pie, por favor. Yo sé que los que estamos aquí somos pastores y yo soy un nuevo pastor, ¿verdad? Que cada día tiene la intención o quiero agradar a Dios. Lo que les he compartido hoy, ¿verdad? Yo espero que usted no vea una percepción de que me siento mejor que usted, al contrario. Si no tenemos el concepto de pobres, Dios no nos usa. Y el Señor lo dijo claro: bienaventurado el que es pobre en espíritu, porque es en nuestra pobreza que el Espíritu dice, bueno, donde hay un pobre, yo soy rico, allí yo me manifiesto. Pero si eres rico, el Espíritu dice, bueno, no me necesitas. Entonces yo quiero que usted cierre sus ojos. No le voy a decir que haga ningún movimiento para que no se identifique, pero yo sé en mi corazón, y el Espíritu me da testimonio de que hay personas aquí que están batallando grandemente con el ministerio y no tiene nada que ver con lo de afuera, sino con lo de adentro. Y mi intención es, cierren sus ojos, por favor. No es mandatorio, pero por favor, cierren sus ojos para que no se entretengan con nadie. Yo sé que es difícil cuando somos pastores humillarnos, ¿verdad? Y solamente le pido que se humille a Dios, haga creer que yo no estoy aquí. El problema que enfrentamos la mayoría de las veces tiene que ver con nuestro corazón. Y tenemos miles de quejas. A veces decimos, es que la iglesia es difícil, es que mi esposa es difícil, es que fulano de tal es difícil. Y les quiero decir que todas esas dificultades Dios las permite para evidenciar nuestro corazón. Si no, ¿cómo manifestamos el Espíritu, el poder de Dios? Es imposible. Si todo estuviera en paz, no pudiéramos manifestar el poder de Dios. Yo sé que todos queremos agradar a Dios, por eso estamos aquí. Y yo sé que es difícil. Yo tengo muy poco tiempo en el ministerio, 4 años, pero he visto la mano de Dios y mi intención es que yo pueda escuchar de cada uno de ustedes y ustedes de mí que vamos bien. Tenemos que pensar que un día todo esto, el ministerio, la iglesia, se va a quedar, en el sentido congregacional o ministerial me refiero. Pero nosotros seremos levantados en el sentido espiritual y estaremos allí juntos. Y todo lo que hacemos debe ser con esa intención, pensando en lo que viene en la eternidad y no lo que tenemos aquí. Yo reconozco que cuando el pastor me invitó a predicar, yo dije, eso será un día y pasará. Ya yo estoy aquí terminando la enseñanza y ya le tocará a otro. Así con el ministerio también. Esa ropa que usted tiene puesta un día se hará cenizas. Sus finanzas, todo lo que tiene un día se va a acabar. Y lo único que nos garantiza de que vamos bien es que nuestro corazón quiera agradar a Dios. Pero sea honesto, a lo mejor hay veces que yo digo, Señor, no quiero orar. Y el Señor me da la fortaleza y luego oro y me ayuda. Hay que ser honesto, hay que decir, Señor, a veces no siento buscarte. Dios, podemos pretender ante Dios, sabemos que es imposible. Podemos hacerlo, pero no podemos engañar a Dios. Y yo sé que Dios nos llamó a todos y yo quiero por esta oración bendecir sus corazones para que desde el centro de su corazón sus ministerios también sean bendecidos. Yo no lo veo a usted como competencia, todo lo contrario, lo veo como mi hermano que me lleva en oración, me ayuda y si me necesita, en lo que podamos también estaremos. Padre, Señor, yo no quiero solamente orar de manera monótona, Señor. Yo quiero inclinar el corazón a ti en esta hora. Todos los que estamos aquí batallamos con cosas diferentes y en tu soberanía tú lo permites para tratar con el carácter de cada uno de nosotros. Pero tú nos llamaste al ministerio y a veces por poner la mirada en la fama, y hoy le llaman fama cristiana, es posible que nuestro corazón se vaya por un momento, pero yo quiero llamar a la iglesia al arrepentimiento y volver a esa búsqueda de Cristo como cuando nos conoció por primera vez. Él nos conoció primero. Juan dice que le amamos porque Él nos amó primero. Todos como pastores vamos a hacer de esto la gloria de Dios. Cada día vamos a buscar su presencia y vamos a hacer de nuestra prioridad de vida Cristo nada más, y todo lo demás el Señor lo añade si es conforme a su voluntad.
Si usted, a lo mejor, voy a decir esto con respeto, no sé por qué lo estoy diciendo, pero el Espíritu nos ayuda a entender. Si usted tiene batalla con la envidia, celos ministeriales, ese es el momento de que Dios limpie su corazón y quite ese tapón del tubo que no le permite fluir su bendición. Eso es posible en nosotros porque somos canales todavía, somos humanos, es la palabra correcta. Todavía nos equivocamos y sentimos competencia en el corazón y, ¿verdad? ¿Quién lo hará mejor? O, ¿verdad? Pero vamos a ser honestos. Yo quiero tomar 10 segundos nada más, no quiero tomar más tiempo, en silencio, para que usted le permita al Espíritu que le hable. Padre, en el nombre de Jesús, añade tu gracia, Señor, a cada uno de nosotros. Amén.